Gracias, hermanos. Nos quedamos en el capítulo, terminamos el capítulo 9. Can you turn that down a little bit, Keith? Just a tiny bit, channel 2 on the down, tiny bit. Muy bien. Entonces hemos visto capítulo 9. Hemos estado viendo la nación de Israel. Pablo toma una pausa. ¿Cuántos de ustedes ya tomaron Romanos 1 al 8? ¿De alguna? Ok. Qué bien. Nosotros cuando yo llegué en la movilidad y nos quedamos en la casa de la hermana Marisabel a dormir, entonces el pastor nos venía a recoger y íbamos a donde iba el pastor. Y a veces el pastor, bueno, pues se cruzaba demasiado rápido la calle, ¿verdad? Y tratábamos de seguirle y no siempre se podía, pero mientras el pastor iba por delante, estábamos bien, ¿verdad? Entonces llegábamos a donde sea que teníamos que ir, pastor adelante y nosotros detrás, ¿verdad? Entonces salíamos de la casa de la hermana Marisabel y llegábamos aquí. Ahora, ¿qué tal sería que el pastor llegase aquí a la iglesia y nos diga, John, me olvidé las llaves en la casa de la hermana Marisabel. Quisiera que lleves mi auto y vayas y los recojas y los vuelvas a traer. ¿Podrías hacerme ese favor? Y entonces yo estoy pensando en mí, lo único que yo seguí era dos lucecitas, ¿no? Y yo sabía que era un Toyota y yo lo seguí eso y yo llegué aquí, ¿verdad? Entonces en mi mente yo no sé de dónde venimos, ¿verdad? Pero ¿qué tal si al salir de la casa de la hermana Marisabel, el pastor me hubiese dicho, John, mira, yo voy a necesitar que tú regreses, hacerme este favor, vas a tener que regresar a la casa solo. Entonces, en mi auto, cuando lleguemos allá a la iglesia, vas a tener que regresar y recoger esto para mí, por favor. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues el momento que salgamos de la casa, yo estoy anotando, ok, yo tengo que regresar solo y estoy anotando cada cosa, ¿verdad? En mi mente, okay, hay un letrero aquí, hay esta cosita que yo necesito mirar. Ok, aquí torcemos a la derecha, bien aquí a la izquierda. Es decir, estoy registrando todo esto, ¿verdad? Porque sé que yo tengo que regresar solo a este lugar, ¿verdad? Nosotros cuando venimos aquí nos animamos tanto al ver a cada uno, a cada individuo aquí. Porque para nosotros cada uno de ustedes representa un sinfín de discípulos detrás de cada uno de ustedes, un potencial tremendo. No venimos en sí a hacer conferencias, venimos a entrenarles a ser discípulos. Es otra mentalidad. Entonces queremos animarles, vayamos estudiando, pero tomen en mente, ustedes van a tener que enseñar esto. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces vayan pensando, ok, voy a tener que girar a la izquierda aquí, a la derecha aquí. Ok, si tengo que enseñar esto, ¿cómo lo voy a hacer? Vayan tomando en mente, ok, ¿a quién puedo enseñar esto? Y si yo lo enseño, ¿qué tengo que...? ¿Verdad? Entonces queremos animarles. Es diferente. No estamos creando estudiantes, sino estamos empoderándoles a que ustedes vayan y hagan discípulos también. ¿De acuerdo? Entonces hemos pasado los primeros 8 capítulos. Llegamos al capítulo 9 y qué hermoso
es poder empezar esto de discipulado usando el libro de Romanos, porque tenemos el Antiguo Testamento y todas las enseñanzas, la tipología, todo ello, los evangelios, y luego un libro transicional que nos habla de los acontecimientos de los apóstoles, el Espíritu Santo, y ¡pum!, el primer libro de enseñanza doctrinal fundamental para la vida cristiana, Romanos. Entonces, el libro de Romanos nos va a abarcar, básicamente, nos va a dar las reglas de interpretación de toda la Biblia. Si podemos agarrar Romanos, vamos a tener las llaves para poder manejar mejor la palabra de Dios como discipuladores que somos, ¿ya? Entonces, los primeros 8 capítulos hemos visto el Evangelio, la doctrina del Evangelio, pero después Pablo toma una pausa y nos da acerca de la nación de Israel. Pues, ¿qué pasó con Israel? Necesitamos entender, la nación de Israel no es la iglesia. Cuando miramos Israel en el Antiguo Testamento, no estamos mirando iglesia, no estamos pensando iglesia. Y cuando vemos Israel en el Nuevo Testamento, no es lo que continuó de Israel, es diferente. En el presente, en el pasado hemos visto que fue escogida. Hemos visto de que aunque Dios haya hecho a un lado a la nación de Israel, Dios no es injusto en hacerlo. Y ahora en el presente vamos a ver qué sucede con la nación de Israel. A mí me toca mirar los primeros 5 versículos. Entonces, en sus Biblias, capítulo 10, versículos 1 al 5. El trato justo de Dios con Israel en el presente. Entonces hemos visto en el pasado que aconteció. Claramente el hermano Keith nos llevó a mostrar de que pues no le rechazaron, ¿verdad? Pues no quisieron creer. Era un tema de la fe. En el 32 dice, ¿por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino por obras. El trato justo de Dios con el Israel en el presente. Israel tuvo dificultad para entender la manera de Dios de impartir justicia. Tuvo dificultad. Pónganse en el lugar de Israel. Pues, ¿se acuerdan la historia del hijo pródigo? Bueno, muchas veces hacemos recuento del hijo pródigo como el que va y se desgasta la vida, pero en realidad quisiera que enfoque el hijo pródigo, aquel que se quedó en casa y que no malgastó, que se quedó con el Padre y trabajó con el Padre y hizo tanto por el Padre. Es así como se siente Israel al ver la inclusión de los gentiles. Pero ¿cómo es posible? Estas naciones paganas, si tanto hemos hecho nosotros por ti, Dios. Entonces están teniendo dificultad de ver cómo es esto justo, de verdad no cabe. Pero ¿acaso Dios es injusto al hacerlo? Hemos visto claramente de que no lo es. Vamos al versículo 1, ¿les parece? Dice así: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Continuemos hasta el 5, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Padre, te damos gracias en esta noche por cada uno de los presentes. Te damos gracias por el gran privilegio que nos das y la libertad de poder abrir tu palabra. Señor, queremos en este momento reconocer y, Padre, otra vez hacer recuento de que estamos muertos al pecado y vivos para ti en Cristo. Padre, presentamos los miembros de nuestro cuerpo para uso de justicia. Señor, abre nuestro entendimiento. Padre, ayuda a poder articular conforme a lo que se ha preparado. Que tu Espíritu Santo nos esté enseñando a todos, Señor, según nuestra necesidad. Padre, necesitamos de ti en este momento. Bendice este tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén.
Entonces, en primer lugar, note que Pablo se estaba dirigiendo a los creyentes. Dice así: hermanos, hermanos. Interesante, sus parientes eran Israel, pero sus hermanos eran aquellos de la fe, aquellos que habían creído en Cristo. Y él está hablando, se está dirigiendo a ellos. Hermanos en Cristo, ciertamente el anhelo, dice Eudoquía, buena voluntad de mi corazón, habla del deseo apasionado de Pablo o profundo anhelo de que Israel fuese salvo. Ahora, aún después de que hemos visto su rechazo, Pablo está orando por su salvación y vemos de que es una oración apasionada por el pueblo de Israel. Es un pesar muy grande. Hemos visto también en el capítulo 9, ¿verdad? Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio en mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, a Israel. Entonces en el 10 vemos que está orando a Dios por ellos, por su salvación. Y esto es no habían llegado a un punto donde pues aunque hayan rechazado a Dios y Dios está ahora trabajando con la iglesia en cuanto a su enfoque, en cuanto a su propósito, no quiere decir que no pueden ser salvos. Entonces Pablo está orando por ellos. Su anhelo es que sean salvos. Mi oración la frase mi oración habla de una acción positiva de Pablo por la salvación de Israel. Tiene una carga por Israel. Pablo toma la iniciativa de orar continuamente por la redención de Israel. Él creyó que Dios podía contestar esa oración. La comprensión teológica de Pablo de ninguna manera hizo su evangelización u oración fatalista, derrotista. Algunos no oran por los perdidos debido a que su doctrina dice que es inútil, ¿verdad? Y esto está plagando nuestro país hoy en día. Y es una enseñanza de que pues Dios es verdad, estuvimos mirando de que Dios es soberano y escoge a algunos que aquí, que allá, y no entienden lo que acabamos de mirar del capítulo 9. Entonces, ¿para qué orar? ¿Verdad? ¿Para qué evangelizar si igual Dios se va a ocupar de ellos? Eso no es la actitud que vemos en Pablo. No es el entendimiento que vemos detrás de la teología de Pablo. No, Pablo tiene un pesar muy grande, una carga muy grande. Es decir, no solamente, vamos a ver que Pablo no solamente está orando, sino que en cada lugar que Pablo va, ¿dónde va primero? Siempre va a la sinagoga. ¿Y qué? Está dialogando, está argumentando, está predicando la palabra ¿a quiénes? A los judíos. En cada lugar que va. Vemos eso en el libro de Hechos. Miremos Lucas. Entonces, obviamente que Pablo no tenía esa teología, no tenía ese entendimiento que hoy día nos quieren tratar de hacer entender que no es bíblico. Es una herejía tremenda. Ahora, Lucas 18:1 dice, y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Hermoso es ver en el libro de Daniel, que Daniel en el capítulo 9 está orando a Dios y pidiendo en cuanto a Israel, que los años que Jeremías había profetizado de los 70 años estaban por cumplir y está orando. Y antes que termine su oración, el ángel viene con la respuesta. Tremendo. En el libro de Apocalipsis vemos las oraciones ofrecidas delante del trono de Dios. De aquellos mártires debajo del altar, ¿verdad? Sus hermosas oraciones, incienso delante de Dios. Nuestras oraciones, hermanos, cuentan delante de Dios. Dios está interesado en nuestras oraciones y va a contestarlo. No siempre como deseamos o pensamos, pero Dios sí contesta. Entonces Pablo está orando. Pablo oró porque creía que era posible que para Israel cambiar su mente, es decir, arrepentirse acerca de quién era Jesucristo y creer
en Él para salvación, pues en ningún otro hay salvación. A pesar de que la nación de Israel seguía rechazando a Cristo como el Mesías, algunos judíos creían en Él. Entonces hemos visto de que los líderes de la nación claramente rechazaron al Mesías, pero hay un remanente, ¿verdad? Eso nos habló el hermano Keith. Ahora, versículo 2. Porque yo testifico a favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Entonces Pablo reconoció que Israel era sincero hacia Dios. Tenían sinceridad. Pablo sabía que eran celosos. La palabra griega aquí es celos. Podríamos entender calor, ardor, celo por Dios. Vamos a Filipenses 3:6. Dice así, en cuanto al celo, hablando Pablo de sí mismo, ¿verdad? Dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero en todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuando él cambió de mente, entendió de que todo esto, este celo y todo lo que él hacía supuestamente por Dios, era basura en realidad. Porque había entendido, había cambiado de mente de que era en realidad por gracia. Entonces esta gente tenía mucho celo por Dios y esto es la religión en realidad, ¿verdad? Que es del hombre como para Dios. Y tiene mucho celo, tienen mucho ardor, tienen mucho sentimiento, ¿verdad? Son muy sinceros. Pero ¿será la sinceridad suficiente? Sabemos, ¿no? Que la sinceridad puede uno estar sincero, pero sinceramente equivocado, ¿verdad? Y eso es lo que acontecía aquí. ¿Por qué? Porque no era conforme a conocimiento, a ciencia, a la verdad de la palabra de Dios. Hechos 21, 20 y 21. Y ellos, cuando lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron, hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. Y se les ha contado acerca de ti que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Entonces esto era parte de su cultura, esto era parte de su tradición. Entonces iba a ser difícil romper con este pensamiento de parte de ellos, pero en este caso vemos que el pueblo de Israel eran sus celos, era su anhelo, querían alcanzar y hacerlo bien para Dios, pero vamos a ver de que estaban muy equivocados. Pablo también sabía que su celo no era según ciencia. Fíjese, la palabra epignosis, pleno conocimiento, discernimiento. O sea, no era conforme a pleno entendimiento, no era un conocimiento preciso conforme a la palabra de Dios. Ellos no basaban su celo en la escritura, es decir, estaban enfocados en la letra, pero no en el dador de la letra. ¿Me doy a entender? Y ahí es donde perdieron. Es decir, no aproximaban al dador de la letra por la fe. Estaban meramente mirando una lista de reglas de hacer y no hacer. Y pensaban poder alcanzar la rectitud y la justicia de Dios a través de su ¿qué es la palabra que estoy buscando? Su buena intención, ¿no? No, pero si es buena persona, decimos, ¿verdad? No creo que esa persona, no puedo entender por qué le pasó esto, si esa persona es tan buena, ¿verdad? ¿Y cómo Dios va a condenar a esta persona si es tan dadivosa, tan buena? Estamos hablando de gente muy devota, ¿verdad? Gente culta inclusive, conocían, examinaban las escrituras, pero entendemos de que no era conforme a pleno conocimiento. En nuestro trato con los incrédulos debemos recordar siempre que el celo y la sinceridad no puede salvar a nadie. Y esto es algo que estoy yo aprendiendo a preguntar a la persona,
porque nos dicen fácilmente, soy creyente, yo trabajo allá en Canadá, vivo en Canadá y todos son creyentes y creen en Dios. Pues algún día alguien les habló de que Dios había creado los cielos y la tierra, inclusive creen que Jesucristo es Dios. Entonces son creyentes. Ah, qué bien, eres creyente. Y al principio, pues es creyente, qué bien. Y voy al siguiente, ¿verdad? Cuando empiezo a preguntar, ahora me doy cuenta, quiero investigar un poco, ¿verdad? Entonces digo, ¿y en qué eres creyente? ¿En quién estás creyendo? Ah, pues que Él es Dios, que Jesús es Dios, ¿no? Pero, pues, ¿en qué estás descansando para tu eternidad? Bueno, pues yo soy una buena persona. Yo creo que Dios va a entender que soy muy sincero. ¿No ve? Entonces, a veces presumimos de que la persona ha descansado o está descansando en la obra del Señor Jesucristo. Es decir, que ha muerto por mis pecados. Es específico la obra del Evangelio. Y esta gente no se creía muy mala. Esta gente tenía mucho celo por Dios y en consideración con los demás eran muy buenos. Los demás eran los malos, ¿verdad? Estos depravados, estos perros, los gentiles, ¿verdad? Oh, ¿cómo es posible, verdad? No, cuidado, no me ensucies, ¿no? ¿Verdad? Porque yo soy devoto a Dios. Entonces, su entendimiento estaba equivocado. Versículo 3. Fíjese aquí lo que sucedía. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces Romanos capítulo 1, versículo 18, vemos de que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Es exactamente lo que están haciendo aquí los judíos. Entonces están ¿qué? Bajo la ira de Dios. Solamente la persona que está bajo Jesucristo se evita de la ira de Dios. Usted, querido creyente, ya no más va a sufrir la ira de Dios. Si usted está pasando por tribulaciones, por angustia, por dolores, no es la ira de Dios, créame. Es más bien el amor de Dios que está trabajando en usted y quiere Dios trabajar en su vida. Y usted puede gloriarse en las tribulaciones, Romanos 5. ¿Por qué? Porque Dios lo ama y está trabajando en usted para madurarlo, crecerlo. No es, jamás piense, querido creyente, que es la ira de Dios. Jesucristo le salvó de ello. Amén. Eternamente. Pero esta gente no estaban confiando en Jesucristo, por ende están bajo la ira de Dios. Y es por eso nuestro apuro y nuestra necesidad de hablarle al mundo, orar por el mundo, alcanzar al mundo, porque van a recibir la justa ira de Dios en su momento. Y eso es lo que Pablo está orando por ellos. Pablo acusó a los judíos de 3 graves errores que venían de su intento de llegar a ser justos o rectos ante Dios en su propia manera. La humanidad sigue repitiendo estos errores. Esto no es nada nuevo. Nada nuevo. Primero, Pablo afirmó que los judíos desconocían de la justicia de Dios. Y era su ignorancia en realidad por causa de incredulidad. La mayoría en el mundo están todavía ignorando la manera en que Dios declara a la gente justa, recta con Él mismo. Esta ignorancia es inexcusable. Lo vemos eso en Romanos 1, 18 al 20. Era el poder de Dios, todo lo que Dios es, el creador, aquella entidad inteligente, el diseñador detrás de este diseño increíble. Está declarando que hay un Dios. Eso le deja a todo el mundo inexcusable por no responder a ello. 2 Corintios 4, 1 al 6. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos,
sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Ha usted pecado? No. ¿Seguro? No, yo no soy una... ¿Usted ha roto la ley? No. ¿Seguro? No. ¿Usted nunca ha recibido del Padre? Ah, bueno, pues cuando lo pones así, ¿quién no? ¿Verdad? La rectitud de Dios es absoluta y perfecta. Y el hombre se está midiendo al vecino. Bueno, pues él, ¿verdad? Mira, yo al menos, ¿no? Yo al menos. No soy tan malo. Entonces medimos es un estándar propio que hacemos. Eso no va con Dios. Entonces esta ignorancia es inexcusable. A nosotros nos toca ir al mundo y poner el espejo de la ley. Lindo folleto evangelístico. ¿Te has puesto la ley en la cara, en el espejo? A ver si eres tan perfecto ahora. Ay, pues cuando lo pones así, qué exagerado que eres. He roto todas, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque eso es el amor. Nos constriñe ir a avisarles. Dios nos ha hecho partir. ¿Para qué? Para que el velo sea quitado. Justo lo que Satanás está queriendo que no entiendan. Si la gente no tiene el conocimiento de la justicia de Dios, es para nuestra vergüenza como creyentes. 1 Corintios 15, 34. Sed sobrios como conviene y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Efesios 2:12. Dice así: recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces Dios nos ha dado este ministerio de reconciliación. Nos ha hecho partícipes de lo que el Espíritu Santo está convenciendo al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Debemos llevar la buena noticia de la muerte y resurrección de Cristo al mundo. Filipenses 1:27. Y hay algunas personas que se dedican muy ingenuamente a cavar pozos de agua, proveer agua. Es el evangelio, dicen. Y a regalar regalitos y esto que el otro. Y eso es el evangelio, dicen. Bueno, veremos qué dice aquí. Filipenses 1:27 y 28. Solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe de ¿qué? De la pobreza de la gente, ¿verdad? Luchando por la inigualdad que existe, ¿verdad? ¿Qué dice? Por el evangelio, por la fe del evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Entonces es para nosotros ir y llevar esta buena noticia. La buena noticia que podemos darles una vez que la persona entiende: yo soy pecador. ¿Y ahora qué? Decía, ¿no? En el Chapulín, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Verdad? ¿Verdad? Y eso es lo que la persona necesita entender. Pero ¿quién me puede salvar? Tiene que haber alguna salida de esto. Entonces Dios dice: yo tengo.
y es libre, pero vas a tener que descansar, confiar en el regalo que yo he dado. Debes recibirlo por la fe. Jesucristo tomó tu lugar en la cruz. Es decir, Jesucristo se identificó con tu pecado. ¿Qué tenía que ver Jesucristo yendo a bautizarse en el Jordán? ¿Acaso era pecador? ¿Acaso estaba yendo para arrepentimiento de pecados? Jesucristo fue al Jordán a bautizarse. Se identificó con nosotros los pecadores. Cuando fue a la cruz, se llevó nuestro pecado a la cruz. Entonces es ahí que Dios tuvo que castigarlo. Porque Dios ve sobre él todo el pecado del mundo, el pecado mío, el pecado tuyo. Dios quitó toda su ira en esa persona, en la persona de su Hijo, ese momento. Por eso dice, la justicia de Dios fue manifiesta en el Evangelio. Entonces nosotros tenemos el deber de llevar las buenas noticias. Y eso lo hacía Pablo. Lo vemos en Hechos, que iba a Tesalónica, iba a todos los lugares, primeramente yendo a la sinagoga para poder hablar con los judíos. Segundo, Pablo afirmó que ellos procuraban establecer su propia justicia. Y bien puede el mundo intentar. Serán juzgados según el perfecto estándar de Dios. Prefiero estar encontrado en Cristo, porque yo sé que la obra de Cristo es garantizada. El hombre busca ser declarado justo ante Dios de varias maneras, ¿verdad? Qué ingenuos, pero es verdad, buenas intenciones, celos por Dios, devoción. Cada domingo está llena la iglesia. Estoy haciendo por Dios buenas obras, ¿verdad? El hombre busca la salvación por la justicia cultural, la creencia de que la etnicidad, linaje o cultura le hace automáticamente a uno justo ante Dios. Por ejemplo, el Islam, el judío, etc. Y esto es algo que nuestros hijos, como hijos de creyentes, van a tener que entender, de que no por ser hijos de creyentes son automáticamente hijos de Dios. No hay nietos, ¿verdad? Entonces tienen que personalmente creer que Cristo también tomó su lugar y descansar en la obra perfecta de Cristo. Gálatas 2:15 nos dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Se dan cuenta? ¡Wow! ¡Qué jactancia!, ¿verdad? Pero es así, qué ingenuos. Pero es que se estaban midiendo conforme a la vista, conforme a un estándar de rectitud propio de ellos mismos. Efesios 2:11 y 12, ¿qué dice? Dice, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, es decir, era por obras, esfuerzo humano, que en realidad no cuenta ante Dios. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Toda persona que está confiando en sus buenos logros está todavía en ese lugar. La salvación por la justicia religiosa, la creencia de que la pertenencia a una religión específica le hace a uno justo ante Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado, yo soy católico? Ah, no, yo soy católico. Yo tengo mi medio cómo llegar a Dios, ¿verdad? El otro día anunció el Papa de que, bueno, Cristo ha redimido a todos. No importa, el ateo, mientras trate de hacer el bien, vamos a llegar juntos allá, dice. ¿Qué tal los bautistas? Bueno, pues yo soy bautista. O yo soy mormón. Y si exclusive gente de la iglesia bíblica inclusive creen que son automáticamente justos con Dios a causa de su denominación, iglesia o secta. Triste, ¿verdad? Engañados. Pero
Eso es lo que sucede muchas veces. La salvación a través de la justicia, rectitud personal. La creencia de que completando los requisitos que uno hace de sí mismo, le hace a uno justo ante Dios. Qué cosa, ¿verdad? Pero así está el mundo. Romanos capítulo 2, 14 y 15. Romanos 2, 14 y 15 nos dice así. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, ¿verdad? Su conciencia les hace, les habla y los inculpa. Ahora versículo 15, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. La religión es una demostración de que el hombre se siente culpable y está tratando de alcanzar la rectitud de Dios a través de las obras. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, es que la ley exige que yo performe, ¿verdad? Entonces no, dice, no teniendo esta justicia, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Ahora, la justicia o rectitud de Dios se da gratuitamente a todo aquel que cree en Jesucristo. La justicia de Dios no es basada en la etnicidad o cultura, religión o una norma de creación propia, sino en la obra perfecta y completa del Hijo de Dios, Jesucristo, en la cruz. Es exclusivo. Solamente hay una manera para pertenecer a este club. Ahora, no hay preferencias, pero sí es exclusivo. Solo mediante Jesucristo puede usted participar, ¿verdad? Entonces no estamos buscando convertir a la persona. No estamos buscando cambiar al católico a que sea otra religión. Estamos buscando la salvación de su alma. Y esto solamente puede hacer Jesucristo. En tercer lugar, Pablo acusó a los judíos de no sujetarse a la justicia de Dios. En tercer lugar, Pablo acusa a los judíos de no sujetarse a la justicia de Dios. No estaban sujetos a la justicia de Dios. Vámonos a Romanos, dejen su dedo ahí en Romanos 10 y volvamos a 3:21 para hacer recuento, 3:21 al 30. Habla de la justicia de Dios. Fíjese, dice, pero ahora, aparte de la ley, aparte de las obras, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Vamos a mirar esto. Dios da justicia aparte del guardar la ley o hacer buenas obras de cualquier tipo. Ahora, yo he hablado con mucha gente que me dicen, pues está bien, interesante lo que me dices, John, eso de la gracia y que es un regalo, qué bonito, me dice, suena bien, me dice, pero yo prefiero obedecer, yo prefiero hacer mi mejor esfuerzo, creo que me irá bien. O en el mejor de los casos, prefiero aceptar el regalo, pero también hacer mi mejor esfuerzo. ¿Será que están confiando plenamente en la obra del Señor Jesucristo? No. Están en realidad asegurándose a través de sus méritos, ¿verdad? Entonces la justicia de Dios vemos que está manifiesta aparte de las obras, aparte de la ley. Es solamente en el Evangelio, en la obra del Señor Jesucristo. Entonces Dios da justicia aparte del guardar la ley o hacer buenas obras de cualquier tipo. Y esto es lo que es la gracia. La gracia es depender totalmente de Jesucristo. Y la única razón que lo hago es porque su obra, su palabra me dice. Y es completamente contrario, ahora no es ciego, pero sí es contrario a la lógica humana. Del ser humano dice, yo tengo que hacer, tengo una deuda que cumplir. La persona que confía en la palabra de Dios y en la obra de Dios está diciendo, la deuda ha sido pagada.
Entonces Dios da su rectitud, su justicia a todos los que creen en Jesucristo. ¿Lo merecemos? Jamás, jamás lo vamos a merecer. Ni por todo nuestro andar como creyentes lo vamos a merecer. Jamás. Y esa realidad debemos caminar y crecer cada día. Pablo creció en su entendimiento de que era de todos los pecadores el peor, mientras iba progresando en su vida cristiana. La gracia debe madurarnos en ese entendimiento y ese saber de que, wow, yo realmente no merezco esto. Versículo 22. Entonces, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción. Entonces, completamente contrario al hacer, completamente contrario al tratar de confiarse o hacer su mejor esmero, es simplemente descansar, es a través de la fe en una persona, Jesucristo. ¡Pum! ¿Por qué? Pues así dice su palabra, así lo dice, yo lo creo. Y eso es lo que Dios dice, ese es el medio para llegar al Padre. Es a través de Jesucristo y no hay más otra. 3:23 nos dice así: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces es de agradecer que la justicia de Dios no está reservada para aquellos que son dignos, porque cada uno de nosotros ha pecado y está destituido de la gloria de Dios. Por lo tanto, ninguno de nosotros es digno de recibir la justicia de Dios. Y el creyente, una vez más, debe crecer en este entendimiento. El creyente legalista pierde de vista esta verdad. Ahora, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la justicia de Dios es un don gratuito que viene a nosotros por la gracia gratuita de Dios. Parece redundar, ¿verdad? Pero no podemos expresar suficientemente lo gratis y gratuito que es el regalo de Dios. La justicia de Dios fue provista a nosotros mediante el precio de la redención de la sangre de Jesucristo. Ahora el 25 dice: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Entonces la justicia de Dios demostrada, vemos, la justicia de Dios demanda la muerte del pecador. ¿Cuál era el romper la ley? La paga del pecado es muerte. Entonces, romper la ley es muerte. Entonces, tuvo que haber una muerte para que la justicia de Dios sea satisfecha. Entonces, la ejecución pública de Dios el Hijo era la única cosa que satisfacería los requisitos justos de Dios para el pago de nuestros crímenes. Ahora, Jesucristo vino aquí a la tierra, nacido de mujer, pero jamás pecó. Pues entonces, ¿cómo puede Dios, Jesucristo está muriendo, pero cómo puede Dios reconocer o desquitar toda la ira que merecía el pecado? ¿Cómo lo puede hacer en Cristo? Por identificación. ¿Se dan cuenta el poder de la identificación? Dios halla a Cristo identificado con el pecado. Ahora, querido creyente, usted y yo estamos identificados en Cristo. De la misma manera que Él quitó su ira en Cristo, ahora nos reconoce sentados a la diestra del Padre, porque estamos identificados en Cristo. Es poderoso, ¿verdad? Entonces era una ejecución pública y Dios lo hizo de una manera justa. En su Hijo. Este acontecimiento histórico explica el por qué un Dios justo era capaz de pasar por alto los pecados cometidos antes de la muerte de Cristo, y por qué no de inmediato y completamente destruye a la humanidad por sus pecados. La justicia de Dios demuestra su rectitud legal. Mire lo que dice el 26. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús.
Dios es justo tanto en su naturaleza y acciones en la liberación de todos los que ponen su fe en Jesucristo. Dios es justo. En ningún momento, querido hermano, Dios baja su justicia. En la obra del Evangelio, Jesucristo, es decir, Dios no baja su estándar, no baja su estándar de la ley para decir, bueno, pues este es pecador, pero ya, déjelo pasar, porque a mí me cayó bien, porque es muy sincero, porque no hay tal. Dios en toda su justicia castiga a la persona de Jesucristo por su identificación con el pecado. Eso es justicia manifiesta, la justicia de Dios. Pues a través de esa misma justicia y ese mismo estándar, Dios puede declararnos a nosotros justos porque somos hallados en Cristo. Entonces nunca baja su estándar. Dios no baja sus estándares o altera la justicia para salvar a aquellos que creen en Cristo, debido a que Él recibió el pago completo por todos los pecados de su Hijo en la cruz. ¿Lo crees, querido hermano, querido hermana? Sé que hay días que son difíciles y a veces inclusive no lo creemos, pero estamos viviendo en esa realidad de que Cristo murió por todos mis pecados, pasado, presente, futuro. Él trató con el pecado. La gracia tiene solución para el pecado. Dios hizo provisión porque supo que íbamos a caer como creyentes. Dios lo hizo. Es a través de la gracia que podemos resolver nuestros asuntos y problemas en cuanto al pecado en esta vida como creyentes. El legalismo jamás nos proveía ese medio. El legalismo decía, tienes que esconder porque si no, vas a estar fuera. Nadie va a entender. Tienes que mantener la imagen, tienes que aparentar porque si no, estás frito. ¿Verdad? La gracia dice, no. Somos todos pecadores. Si no fuera por Cristo, no habría ninguna salvación. Y es así que entendemos que hay provisión por el pecado. No quiere decir que vamos y pequemos para que la gracia abunde, ¿no ve? No, de ninguna manera. Pero sí en la gracia. Ahora podemos tener el concepto que Cristo, Dios trató con este asunto del pecado, una vez por todas. ¿Ves? Es una obra completa. 3:27 dice, ¿dónde está pues la jactancia? La jactancia, es decir, aquel judío que tenía celo por Dios y podía jactarse, ¿verdad? Yo hice tanto por Dios. Pues ahora en la gracia, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces por eso Dios puede aceptar como una, entre paréntesis, obra. La única obra que Dios puede aceptar para ser justificados es la fe, porque no es obra, no es meritorio, no quita de la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Dios estableció este medio. Puesto que la justicia de Dios es impartida por la fe, no tenemos derecho a presumir. Eso es la esencia de la fe, ¿verdad? Yo no puedo. La fe comprende que yo no puedo y confío en Él. Entonces no me da para presumir. La fe es el cambio de mente que entendí, yo soy pecador y perdido. Entonces, si hubiésemos sido justificados por alguna obra nuestra o por la obediencia a la ley, podríamos presumir. 28. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. La justicia de Dios por la gracia excluye el orgullo, porque somos justificados por la fe, sin hacer ninguna buena obra. (29:30) dice, ¿o es Dios el Dios de los judíos solamente? No, es también el Dios de los gentiles. Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Nunca fue la justificación por medio de la ley. Siempre ha sido la justificación por medio de la fe. Y estos judíos tenían que entender esto. Tenían que cambiar de mente acerca de esto. ¿Cómo se estaban aproximando ante Dios?
La justicia de Dios justifica tanto a judíos como a gentiles, todo el mundo, por la fe. Dios no quiere nuestra obediencia, quiere la obediencia de Cristo. Esa es la obediencia que cuenta. La justicia de Dios es perfecta, es absoluta. ¿Cómo vamos a pensar que en nuestros esfuerzos vamos a ser obedientes ante Dios? Tiene que ser por la fe, a través de la obra y la persona de Jesucristo. Es decir, la persona que viene a Dios en la fe es declarado por Dios obediente. ¿Nos entendemos? La obediencia es por la fe. Y esto es lo que los judíos necesitaban entender. Tenían mucho celo por Dios. Amén. El celo es bueno. Tenemos que tener celo por el Señor. Pero andamos por fe, no por mérito propio. Y ellos estaban confiando en sus méritos. Los judíos querían ser declarados justos ante Dios a través de la ley. No solo por la fe en Cristo solamente. Ahora, volvamos al capítulo 10. Romanos 10:4. Porque Cristo, fíjese, Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Punto final. Cristo. Cristo es el fin. En el griego la palabra telos, terminal, donde termina el viaje, la última parada de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Versículo 5. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Entonces, si usted está descansando, la persona que está descansando en la justicia que es por la ley, tiene que practicarla, a cumplir hasta totalidad. Entonces Moisés declaró que todo el que practica la justicia demandada, exigida por la ley, debe vivir por ese estándar de justicia. Ahora déjeme acordarle de que el Señor Jesucristo dijo que entonces su justicia tendría que ser mayor a los fariseos y a los escribas y a los saduceos, a los líderes religiosos, que eran prácticamente intachables por fuera. Tendría que ser mayor. En realidad tiene que ser perfecto. Y solo hay uno que fue perfecto. Solo uno. Hay un camino a Dios, no hay muchos. No hay muchos, hay uno solo. No es a través de mis buenas intenciones. No es a través de, bueno, pues haz tu mejor esfuerzo y ahí vamos a llegar. Porque Dios, bueno, pues sabe que eres sincero, tienes celo por Él. No, el celo no es suficiente. Mandó a su Hijo único con un propósito. No de ayudar a los pobres, no de curar a los enfermos, aunque sí hizo eso. No a cruzar caminando por el agua. Él vino a morir, porque eso era la justicia, demandaba una muerte por el quebrantar la ley. Ahora, Romanos 2:25 nos dice así: pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor, ojo, de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Ay, ay, ay. Gálatas 5:3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Es decir, si tú en esta noche, por si acaso, todavía no has confiado en Jesucristo y estás yendo por el camino de tus propias buenas intenciones, quiero desearte la mejor de las suertes, pero no vas a alcanzar. No vas a alcanzar, porque Dios acepta una sola justicia y esa es perfección total. Si no has confiado todavía plenamente en la persona y obra del Señor Jesucristo, ¿qué te está estorbando hacerlo ahora mismo? Tal vez, si yo te hago la pregunta en esta noche, y yo te pregunto, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que eres salvo? ¿Es porque caminaste un pasillo? ¿O porque levantaste la mano, hiciste una oración?
¿O es porque plenamente descansaste en la persona y obra de Jesucristo? No hay cosa que podamos hacer para merecer la salvación. Tanta gente está pensando que sí. Si una persona continuamente hizo el bien, sin nunca hacer el mal, toda su vida, Dios le daría a esa persona vida. Dios es justo además, ¿verdad? Pero nadie puede hacer eso. Nadie. Podríamos ir y mirar Levítico 18:5, Romanos 2:5 al 8, pero vamos a continuar. La justicia de Dios es perfecta. Esta justicia por la ley requiere una adherencia perfecta, absoluta a los estándares de la ley en todo momento. Vamos a Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, versículo 10. ¿Qué nos dice? Y esto es lo que el mundo no entiende. Que la ley es un paquete. La ley no es nomás haz tu mejor esfuerzo. Es todo la ley o nada la ley. Entonces, ¿qué dice Santiago 2:10? Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un solo puntito, en un punto, se ha hecho culpable. ¿De qué? De todos. De todos. ¿Se dan cuenta? La justicia de Dios es absoluta. La ley demanda lo imposible. Por lo tanto, la justicia no puede venir de la ley. Solo el fracaso y la culpa vienen del tratar de asegurar la justicia mediante la obediencia a la ley. Y eso tenemos que aprender también como creyentes. A veces queremos sujetarnos y ponernos voluntariamente bajo la ley, pensando que si hago una lista de cosas, Dios se va a estar complacido, o tal vez voy a estar haciendo de buen creyente, ¿verdad? Y muchas veces tengo mi lista de 10 cosas que hago y uno por uno los voy llenando. ¡Ajá! ¡Qué bueno que soy! Inclusive lo puedo poner en mi pared, por si acaso, para que se den cuenta. ¿Verdad? Ahora, fíjese aquí. Quiero que miren aquí, presten atención. Dios es el dador de la ley, ¿verdad? La ley fue dada por Dios. Ahora, quiero que presten atención porque quiero que vean cómo la ley llega a ser la única forma, lo único que resulta de la ley es nuestra condenación. Ahora, la ley fue dada por Dios, ¿verdad? Y la ley es perfecta, ¿no ve? Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es perfecta que convierte el alma, Salmo 19:1. Pero la ley, Romanos 12:13, debe ser guardada. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Ok? Entonces la ley debe ser guardada. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Santiago 2:10. Entonces vemos que la ley no solamente debe ser guardada, sino al 100%. 100%. ¿Qué sucede si la ley no es guardada? Bueno, pues dice, hay castigo. ¿Cuál es el castigo? Dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17:10. Entonces, ¿la ley resulta en qué? Lo quebramos, resulta en nuestra condenación. La ley nunca hizo provisión para perdón, solo condenación. Gálatas 3:10, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, a la vez, el mismo dador de la ley, Dios quien dio la ley, también dio su Hijo. Fíjese, Dios que da a su Hijo, da la ley, pero también da la gracia que fue realizado en Cristo. Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley era perfecta, demanda perfección, pero la ley fue cumplida al 100% por Jesucristo. Aboliendo, dice, en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Efesios 2:15. No penséis, dice Jesucristo, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Vino a cumplir la ley, que jamás íbamos a poder nosotros. Para bendiciones, dice, la ley tenía que ser guardada o practicada.
La gracia, sin embargo, es garantizada. Bendición, porque es basada ¿en qué? En promesa. Dice Romanos 4:16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Dios puede garantizarlo, porque depende de Él exclusivamente, ¿verdad? Es por promesa, y el hermano Keith y el hermano Carlos nos han estado demostrando cómo funciona esto de la promesa, ¿verdad? Qué lindo, qué hermoso. Ahora, nuestras ofensas en la ley, por quebrantar la ley, tenían que ser castigados, ¿no ve? Pero por gracia nuestras ofensas de quebrantadas, ¿qué? Fueron perdonadas en Jesucristo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Eso es amor. Él nunca mereció ir a la cruz, pero lo hizo por ti y por mí. ¿Para qué? Para ofrecernos perdón. La ley nos trajo condenación. No había más otra, condenación. Pero ¿qué pasa con la gracia? La gracia por medio de Cristo trajo libertad. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Muy bien, entonces Dios, quien dio la ley, dio también su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el justo y el que justifica. ¡Gloria a Dios! La ley requería 100% tus esfuerzos. La gracia es 100% Cristo. Él nos salvó. Él hizo la obra. Él lo cumplió. Nada yo creo en Él. Cuando pasa un avión y estoy afuera en la acera y hay alguien que está mirando, ¿acaso esa persona está haciendo volar el avión? No, pero ¿qué pasa? La gente quiere mirar. ¿A qué está mirando este hombre? ¿Verdad? Se ponen a mirar hacia el cielo. Eso es la fe. Da gloria a Dios. Está mirando a Cristo. Y Dios es glorificado. Aquel justo y el que justifica al impío. Ahora, la ley requería ser perfecto al 100%. Pero Cristo es nuestra perfección al 100%. La ley era insegura. ¿Por qué? Porque fue basado 100% en nuestro esmero. Teníamos que esmerarnos, teníamos que hacer lo mejor y no quebrantarlos al 100%. Pero la gracia es segura porque Cristo lo cumplió al 100%. Bajo la ley, si no guardabas al 100%, recibías el 100% del castigo. Pero ahora en la gracia, aunque quebramos el 100%, Él perdonó 100%. ¡Wow! La ley trajo 100% de condenación. A todos los que estaban bajo la ley, los confinó, ¿verdad? Bajo la ley, ¿para qué? Para condenación, para que en Jesucristo venga la salvación. Y la gracia por medio de Cristo trajo libertad, 100%.